de pacientes trasplantados, es oportuno conocer acerca de esta iniciativa, este proyecto de ley 723 que pues propone aumentar la tasa de donantes en nuestro país, una realidad que golpea el sistema, el sector, perdón, médico en el país y del cual hemos estado hablando durante mucho tiempo. La diputada Ana Giselle Rosas esta tarde con nosotros para conocer precisamente cómo se busca lograr a través de esta iniciativa ese incremento. Diputada, buena tarde. Buenas tardes, Ricardo, Edna. Saludos a todos los oyentes de Radio Panamá en Es Cuestión de Ley. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes haciendo docencia sobre este tema, Ricardo, porque parece mentira. En nuestro país todavía hay muchos tabús en torno a todo el tema de la donación y del trasplante de órganos. Hoy, 6 de junio, a nivel mundial, se celebra el Día de los Pacientes Transplantados con el objetivo de visibilizar la importancia de crear conciencia frente al cambio de vida que tienen estos pacientes al lograr recibir un trasplante. En muchos de estos casos es la diferencia entre tener una oportunidad de seguir con vida o fallecer. En nuestro país actualmente tenemos una ley vigente que reconoce el tema de los trasplantes y la donación de órganos y es la ley 3 del 2010. Sin embargo, tomando en cuenta que ya es una ley vigente desde hace 12 años, consideramos que es oportuno con todos los avances médicos buscar mecanismos también para adecuarla y flexibilizar, modernizar algunos de los trámites en torno a todo el proceso de ser donantes de órganos. Uno de ellos es precisamente el que busca legalizar lo que es la manifestación de voluntad a través de la renovación de la cédula, que se ha hecho muy común en los últimos años. Es decir, reconocemos que el panameño ha ido tomando conciencia y a través de la renovación de la cédula, el Tribunal Electoral ha estado preguntándole a las personas si quieren manifestar pues su voluntad de ser donante. Sin embargo, como la ley actualmente, la ley vigente, no reconoce esta declaración como una declaración legal, se están dando casos que al momento de la persona fallecer, tienen los familiares que de alguna forma reiterar esa voluntad. Es decir, no se está tomando en cuenta la voluntad real del donante a través de la cédula, sino que queda en manos de los familiares el reiterar, el reconocer. Y si los familiares se oponen, entonces lamentablemente en algunos de los casos no se concreta la donación. Este es uno de los puntos que a través de la reforma, a través del proyecto de ley 723 que presenté ya hace más de un año a la Asamblea, hemos estado insistiendo en el debate y que se aterrice en mejorar esta manera de hacer la declaración de ser donante de órganos. Yo te hablo, por ejemplo, de otros avances que se han hecho en otros países. España es uno de los países modelos en materia de donación de órganos, no solamente porque ellos han logrado aumentar la tasa de donantes, sino que su legislación se aplica de manera inversa. Es decir, allá se presume que todos los habitantes son donantes de órganos a menos que declaren lo contrario. En el caso que yo sí soy española, vivo en España, no quiero ser donante de órganos, yo tendría que acudir a realizar una declaración de que no quiero que mis órganos sean donados. Lo mismo ha atendido en nuestro país vecino Colombia desde el 2016, en donde ellos también tienen la presunción de ser donantes. Entonces, en este sentido, sí reconocemos que hay otros países que, a diferencia de Panamá, llevan muchos avances. Nosotros todavía no solamente en materia de legislación, sino también en materia de todo el sistema de salud pública. Tenemos muchas adecuaciones que hacer. Lamentablemente por la pandemia todo el programa de trasplante de órganos estuvo suspendido por más de 2 años. Eso ha generado que la lista de personas que están en espera de un trasplante se haya incrementado y que reconocemos es importante porque hace la diferencia. En Panamá actualmente se realizan con éxito trasplantes de órganos como hígado, riñón, córnea y bueno, de manera exitosa desde el año 2016 se están realizando trasplantes de corazón. Así que sí,
importante en este día hacer conciencia, hacer docencia en la población de la importancia que tiene el que yo voluntariamente acuda a manifestar que una vez fallezca puedo donar mis órganos, y también que cuando alguien lo haga, lo manifieste a sus familiares para que en el momento en que surja alguna necesidad de reafirmar esa voluntad, los familiares así lo hagan. Así es, diputada, y precisamente el punto que ha dado usted, como dice en el clavo, es esa resistencia de algunos familiares al momento del fallecimiento de su familiar, valga la redundancia, de acceder a que se donen los órganos, ya sea porque no tenía el conocimiento o porque probablemente lo ve como algo invasivo al cuerpo de su fallecido. Yo preguntaría al respecto de esta iniciativa que me parece interesante, es sobre la data, si existe aquí en Panamá, porque lo que no se contabiliza, lo que no se mide, cómo poder precisamente trabajar sobre esas políticas públicas, sobre esa concientización y precisamente tener y generar a través de una ley esa responsabilidad legal del familiar, que cuando fallezca la persona se respete esa voluntad. ¿Y cuántas personas aquí, precisamente por no contar con un proyecto de ley que obligue, que legalice la donación de órganos, han dejado de recibir esa donación de un órgano para seguir viviendo? Mira, has dado en un punto clave, Edna, y que es también uno de los puntos que estamos proponiendo se mejore. La ley actual establece que yo debo acudir ante un notario público con 2 testigos para la declaración de ser donante. Y tú que eres abogada, te pregunto, ¿cuántas personas acuden ante un notario público a hacer este tipo de declaraciones? No se hace. Ninguna. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de que principalmente gente joven, Edna, tenga conciencia desde un momento tan básico como es el ir a sacar la cédula, de que en ese momento se les pueda dar algún tipo de capacitación, de educación, o desde las escuelas, para que apenas son mayores de edad puedan compartir con otro la oportunidad de darle vida, si así fuera el caso. En otros países, a través de aplicaciones, se puede hacer la declaración de ser donante. En Panamá yo he tenido acercamientos con los responsables de Panamá Digital, que es una plataforma que hemos estado utilizando para llevar el control de las vacunas del COVID, para el vale digital. O sea que ya en Panamá tenemos una plataforma que podría utilizarse de manera accesible para que a la distancia de un clic yo pueda manifestar mi interés de ser donante. Entonces todas estas acercamientos las hemos tenido en el marco de la discusión de este proyecto de ley que se mantiene en la Comisión de Trabajo y Salud, en una subcomisión, haciendo precisamente las consultas para que una vez que se lleva el primer debate esté lo más posiblemente robustecido y que sea más sencillo y más actual, Edna, porque tenemos los mecanismos actuales para poder convertir en el trámite de manifestar la voluntad de ser donantes de órganos en algo más sencillo. Pero no solamente eso es importante atender, Edna. Yo hago y aprovecho el espacio para hacer un llamado a las autoridades de salud, porque reitero, lamentablemente estuvimos 2 años con el programa de trasplantes detenido. Entender que en nuestro país la Caja de Seguro Social es la entidad de salud encargada del proceso de trasplante, pero es el Ministerio de Salud el que se encarga de colaborar mayormente con la procura de órganos, es decir, con tener y recibir los órganos para el trasplante de manera oportuna. Y el hospital más importante en nuestro país que maneja la procura de órganos es el Hospital Santo Tomás. Pero el MINSA no ha reactivado el programa de procura de órganos, que involucra que tengamos doctores especializados en este tema de manera permanente en turno en hospitales tan importantes como el Hospital Santo Tomás. Es decir, si lamentablemente una persona tiene un accidente automovilístico en donde tiene muerte cerebral, tiene que haber en el Hospital Santo Tomás un doctor especializado en este tema de turno para hacer todo el trámite administrativo con la velocidad suficiente para que se haga el llamado al paciente que esté en la lista de espera y se dé todo el trámite con la Caja de Seguro Social para realizar el trasplante. Hay órganos que solamente tenemos 3 o 4 horas
después de fallecida la persona para poder realizar el trasplante y sea exitoso. Entonces, sí es importante entender que no solamente es un tema, no solamente es cuestión de ley, en este caso, Edna, el que logremos hacer una mejora, sino que también las autoridades de salud tengamos los medicamentos inmunosupresores también listos para que el paciente reciba y no rechace ese órgano, y son dificultades que actualmente estamos teniendo. Hay situaciones en donde se han dejado de hacer trasplantes a pesar de tener el órgano disponible porque no teníamos la infraestructura hospitalaria o no teníamos los medicamentos disponibles para que el trasplante se haga de manera exitosa. Y debe ser completamente frustrante para un médico verse con esa realidad. Ahora, diputada, así como no es cuestión de ley únicamente, e inició hablando de la importancia entre la vida y la muerte, hablando de donación de órganos, importante que esto sea un tema de conversación en los entornos familiares, laborales, entre amigos y demás, porque por ahí se inicia también creando la conciencia. Claro que sí, Ricardo. Y mira, lamentablemente muy poco hablamos o discutimos situaciones que tienen que ver con la muerte. Pareciera que es un tema tabú. No tenemos conciencia, por ejemplo, de dejar testamento o de dejar arreglado todo lo que tiene que ver con el entorno del fallecimiento. Y es lo más natural, porque todos en algún momento no vamos a estar. Pero al no estar, ¿qué puedo hacer yo para dejar un legado de vida? ¿No? Y así como dejamos temas materiales, oye, qué mejor regalo de vida que el poder, si es posible, donar un órgano que así también quede como un legado, alguna huella que yo dejo para una persona que nunca conoceré o posiblemente mis familiares tampoco conozcan, pero dejamos un regalo de amor para esa persona. Entonces sí es importante hablarlo entre los familiares, entre amigos, crear conciencia. Las redes sociales ayudan muchísimo también. Ustedes como medios de comunicación, crear docencia con espacios como este también es fundamental, y que comencemos a hablar un poco más de esto a nuestros hijos. En el caso mío, mis hijos van a cumplir 18 años en septiembre y ya yo estoy hablando con ellos para que al momento de sacar su cédula tengan conciencia de que pueden también ser donantes de órganos. Nadie quiere perder a un familiar cercano y siempre lo vemos como ¿por qué me voy a exponer yo a ser donante? Pero no vemos que como familia en algún momento podemos necesitar recibir un órgano también. Con la pandemia, con el COVID, todavía no tenemos certeza del alcance de las secuelas que podemos tener en pacientes diabéticos, en pacientes que sufren depresión arterial, y todos esos son factores de riesgo que una enfermedad mal cuidada pueden llegar después a generar una insuficiencia renal crónica o un problema del hígado que requieran un trasplante posterior. Así que sí es importante hablarlo y no solo verlo como que, sí, yo soy donante, sino crear conciencia en cuidar tu salud para evitar que tú tengas que llegar a una situación en donde solamente con un órgano trasplantado salves la vida. Para concluir, en un minuto que nos queda, diputada, quiere entonces decir, y tiene usted la expectativa que con este proyecto que se va a ir avanzando, se va a lograr no solamente aumentar la tasa de donantes, sino también esa conciencia de la importancia que es salvar vidas o continuar pues a través de la donación y el trasplante esa vida de esa persona. En un minuto. Conclusión. Claro que sí, y reitero, Edna, agradecerle a todos los doctores, a los especialistas, a los pacientes que están involucrados con la divulgación de este tipo de iniciativas que son positivas, que hacen la diferencia, que ayudan también a visibilizar las carencias que tenemos en el sistema de salud y que tenemos todos que ver la forma de contribuir y mejorar. El tener los medicamentos de manera oportuna para evitar que una enfermedad se convierta en crónica es fundamental. Así que hay que hacer un llamado para garantizarle a los pacientes que tengan sus medicamentos a tiempo y que no tengamos que llegar hasta el tema de los trasplantes. Así que gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los pacientes trasplantados en nuestro país que hoy celebramos la vida que han logrado tener en ellos gracias al trasplante de órganos. Gracias a usted, diputada. Buena tarde. Y oportuno, Saludos. oportuno este tema. Bien, y así llegamos a la parte final, Edna, de nuestro programa por hoy. Como siempre, pues gracias por acompañarnos durante estas 2 horas.
Que pasen buena tarde. Sintonízanos en la ciudad capital, en los 94.5 FM. Más noticias, más entretenimiento, aquí en Radio Panamá. Sintoniza Radio Panamá en diferentes partes del país a través de nuestras frecuencias. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM y Bocas del Toro 97.7 FM. Radio Panamá.